Hace 70.000 años, África Oriental enfrentó una transformación ambiental tan severa que puso en riesgo directo la continuidad de los primeros Homo sapiens. El colapso progresivo de los monzones, la reducción de los lagos y el deterioro acelerado de los ecosistemas crearon un escenario de hambre, sequía y desplazamiento forzado. No fue un cambio gradual, fue una ruptura abrupta, registrada en evidencias paleoclimáticas que muestran oscilaciones extremas en temperatura y humedad. Lo que estaba ocurriendo no era solo una crisis climática, sino un punto de inflexión biológico. Y es aquí donde inicia la travesía que casi extingue a nuestra especie, al mismo tiempo que define su futuro. Este punto, pequeños grupos de humanos modernos enfrentaron un dilema decisivo: quedarse y sucumbir, o migrar hacia un territorio desconocido. Cada alternativa implicaba riesgos extremos, y cada avance hacia el norte los llevaba a condiciones aún más impredecibles. A lo largo de esta narrativa, verás datos arqueológicos, análisis antropológicos y evidencias ambientales que demuestran cómo esta migración no fue una búsqueda de exploración, sino una retirada estratégica. Además, investigaciones recientes revelan detalles que cambian nuestra comprensión de esta huida ancestral. Antes de cruzar las barreras naturales que separaban África del Levante, estos grupos enfrentaron pérdidas drásticas, hambrunas, brotes de enfermedades, reducción poblacional y conflictos por territorio. Pero también dejaron rastros, fragmentos de herramientas, gestos y fogataus, marcadores genéticos, que revelan su ruta real. Y aquí surge un dato crítico. Esta travesía no fue realizada por miles de personas, sino por una cantidad sorprendentemente pequeña, lo que convierte su supervivencia en algo aún más extraordinario. A medida que sigas este relato, comprenderás cómo un corredor climático estrecho se convirtió en un pasaje vital para la humanidad. Verás cómo cada sequía, cada retroceso de vegetación y cada disputa por recursos obligó a tomar decisiones inmediatas. Y, durante este video, descubrirás los eventos exactos que determinaron si estos grupos sobrevivirían o desaparecerían para siempre. Prepárate. En los próximos minutos conocerás cómo una secuencia de catástrofes climáticas generó la primera gran migración fuera de África. Y verás cómo esta travesía, marcada por resistencia extrema y adaptación rápida, abrió el camino que llevaría a los humanos modernos hasta Europa. Esta es la historia directa, factual e implacable de cómo nuestra supervivencia estuvo a punto de terminar. Y de cómo comenzó la expansión global de nuestra especie. Para comprender la magnitud de la primera migración humana hacia Eurasia, es necesario reconstruir el entorno exacto que obligó a los Homo sapiens a abandonar su territorio ancestral. Hace decenas de miles de años, África Oriental no era el paisaje estable que a menudo imaginamos. Era una región que dependía críticamente de ciclos climáticos delicados, donde pequeñas variaciones en temperatura o humedad podían desencadenar cambios devastadores. Las capas de sedimentos, los análisis isotópicos y los estudios de polen fosilizado confirman una sucesión de sequías intensas que transformaron los valles, secaron fuentes vitales de agua y desplazaron a especies animales de las cuales los humanos dependían para sobrevivir. Este proceso dio lugar a una presión ecológica extrema. Los grupos humanos, que durante miles de años habían mantenido estilos de vida basados en el aprovechamiento de recursos locales, se enfrentaron a la reducción abrupta de fauna y vegetación. La competencia aumentó, no solo entre clanes humanos, sino también con depredadores y otras especies que buscaban desesperadamente alimento. La evidencia arqueológica muestra que, en este periodo, las herramientas se diversificaron y se perfeccionaron. Una señal clara de adaptación acelerada en respuesta al colapso ambiental, pero esta adaptación tenía límites. A medida que los recursos disminuían, la supervivencia ya no podía alcanzar niveles sustentables. Las sequías repetidas, registradas con precisión en depósitos lacustres como el lago Malawi, indican fases prolongadas donde la disponibilidad de agua potable pudo haber descendido a mínimos históricos.
Con ello, los grupos humanos enfrentaron una conclusión inevitable. Permanecer significaba enfrentarse a un deterioro continuo que llevaría al colapso poblacional. Ante esta realidad, se gestó la decisión más crucial de la historia humana: migrar hacia regiones más húmedas y estables. Esta no fue una migración masiva, sino una secuencia de movimientos calculados, realizados por comunidades pequeñas que se desplazaban siguiendo patrones ambientales favorables. El corredor costero hacia el noroeste ofrecía una oportunidad. No era un camino seguro, pero sí el único viable. Esta introducción establece el punto de partida para entender el viaje implacable hacia el Levante y posteriormente hacia Europa. Una migración desencadenada por fuerzas climáticas precisas, vivida por seres humanos que enfrentaban condiciones extremas y cuyos pasos delinearon el futuro de toda nuestra especie. En los próximos capítulos, examinaremos cada fase crítica de esta travesía, desde el colapso inicial hasta la llegada a nuevos territorios que transformarían para siempre la historia humana. Hace unos 70.000 años, África Oriental experimentó uno de los episodios de inestabilidad ambiental más severos registrados en la historia del Homo sapiens. La evidencia geológica indica que los patrones de monzones antes consistentes comenzaron a fallar. La reducción de lluvias provocó la contracción acelerada de lagos que habían sido puntos de agua, esenciales para comunidades humanas y animales. Estudios recientes en depósitos sedimentarios revelan capas marcadas por polvo fino, una prueba clara de periodos prolongados de aridez extrema. Esta aridez afectó directamente la base alimenticia de los grupos humanos. Herbívoros clave migraron hacia zonas más húmedas, dejando atrás territorios cada vez más vacíos. Con la disminución de presas disponibles, los clanes humanos se vieron forzados a alterar ciclos de caza y ampliar zonas de exploración. Sin embargo, esta estrategia implicaba riesgos crecientes. Más territorio significaba más encuentros peligrosos, tanto con otros grupos humanos como con depredadores que también se desplazaban en busca de alimento. Los análisis de polen fosilizado muestran que la vegetación sufrió una transformación dramática. Regiones antes dominadas por bosques abiertos se convirtieron en terrenos secos y de escasa cobertura vegetal. Esta pérdida de flora redujo aún más las oportunidades de recolección, acentuando la vulnerabilidad de las comunidades. Con menos recursos, los conflictos entre grupos humanos se intensificaron, aumentando la presión por territorios cada vez más escasos. La adaptación tecnológica ofreció una respuesta parcial. Las herramientas de piedra producidas en este periodo muestran un refinamiento notable, bordes más precisos, técnicas de talla más complejas y una mayor variedad de utensilios indican que los humanos estaban respondiendo activamente a los desafíos ambientales. Sin embargo, la tecnología sola no podía compensar la pérdida acelerada de recursos naturales. La presión ecológica alcanzó un punto crítico cuando los ciclos de sequía comenzaron a extenderse más allá de lo habitual. Los registros del lago Malawi señalan oscilaciones extremas en los niveles de agua, con descensos que habrían reducido de manera drástica la disponibilidad de pesca, un recurso clave en épocas de escasez terrestre. Con cada sequía prolongada, las posibilidades de recuperación del ecosistema se reducían. Ante esta situación, los grupos humanos iniciaron movimientos internos en busca de regiones menos afectadas. Pero estos desplazamientos no eran sostenibles. Las áreas que aún conservaban agua eran pequeñas y estaban rápidamente saturadas por múltiples clanes. La densidad poblacional aumentó en sectores específicos, generando tensiones mayores y acelerando el colapso de estos nichos ecológicos. La migración se convirtió en una necesidad estratégica. No se trataba de explorar, sino de huir de un ecosistema en colapso. Los estudios genéticos modernos, basados en análisis mitocondriales, muestran una reducción poblacional significativa en esta época, un posible cuello de botella demográfico que redujo la diversidad genética de nuestra especie.
Esto coincide con la hipótesis de que solo unos pocos grupos lograron encontrar rutas de supervivencia viables. El Valle del Rift, con sus rutas naturales y variaciones altitudinales, ofrecía ciertos refugios. No obstante, estos refugios eran temporales. A medida que la desertificación avanzaba, incluso los corredores más estables perdían capacidad para sostener vida humana. Los recursos disminuían en un ritmo que superaba la capacidad de cualquier grupo para adaptarse localmente. Frente a este panorama, algunos clanes comenzaron a observar un patrón. El corredor costero del noreste mostraba señales de mayor estabilidad climática. Pequeños cuerpos de agua persistían en esa región y la influencia oceánica mitigaba parcialmente las fluctuaciones extremas. No era un camino seguro, pero sí una alternativa mejor que permanecer en tierras condenadas al deterioro constante. Así se formó la base de la primera gran migración humana hacia el exterior del continente. No fue un movimiento masivo ni organizado. Fue una serie de decisiones forzadas por el ambiente. Cada avance representaba una apuesta por la supervivencia y cada etapa marcaba un punto sin retorno. Este capítulo del colapso climático no solo explica por qué comenzó la travesía, sino también por qué esta migración se convirtió en una de las más determinantes de la historia humana, mientras el interior de África Oriental sucumbía a la aridez extrema. El corredor costero que bordeaba el noreste del continente surgió como la única ruta capaz de sostener la vida humana en largo plazo. Echikojedoj, influenciado por la humedad del Océano Índico y por vientos que regulaban parcialmente las temperaturas, ofrecía microambientes más estables que los territorios devastados del interior. Investigaciones geoarqueológicas muestran evidencias de asentamientos intermitentes en esta franja costera, confirmando que los primeros movimientos migratorios pasaron obligatoriamente por esta región. La geografía del corredor costero no era uniforme. Estaba compuesto por zonas rocosas, estrechos pasos entre montañas y llanuras estrechas expuestas a mareas fuertes. Para los grupos humanos, avanzar por estos segmentos requería un conocimiento profundo del entorno, calcular cuándo moverse, dónde encontrar agua dulce y cómo evitar quedar atrapados por cambios bruscos en el nivel del mar. A diferencia del interior, donde la falta de recursos representaba el principal riesgo. En esta ruta el peligro provenía de la imprevisibilidad de un entorno vivo y cambiante. La evidencia arqueológica encontrada en sitios como Pico Point y Blombos indica que las comunidades humanas comenzaron a desarrollar comportamientos especializados durante su paso por zonas costeras. El aprovechamiento de recursos marinos se intensificó, incluyendo moluscos, peces costeros y algas comestibles. Este cambio alimenticio no solo suplió las carencias del interior, sino que también permitió un aumento en la capacidad energética necesaria para largos desplazamientos, algo que habría sido imposible sin esta nueva base nutricional. El corredor también funcionó como una vía de escape estructurada por las propias reglas del ecosistema. Las corrientes de viento, los patrones de marea y la presencia de resquicios de agua dulce marcaron puntos de descanso naturales. Los grupos que entendieron este patrón lograron avanzar con mayor seguridad, mientras que otros, menos adaptados, quedaron atrapados en segmentos críticos. Esta selección ambiental explica por qué solo una parte de los clanes humanos que iniciaron la travesía consiguió avanzar hasta la península del Sinaí. Los estudios genéticos modernos sugieren que, en esta fase del recorrido, la población humana ya estaba reducida a un número muy pequeño de individuos reproductivamente activos. Esto significa que cualquier obstáculo en la ruta, unas mareas peligrosas, la pérdida accidental de miembros del grupo o la falta temporal de agua potable podía representar la extinción total del linaje migrante. Sin embargo, las comunidades que avanzaron demostraron un nivel notable de organización, distribuyendo tareas de vigilancia, recolección y desplazamiento según capacidades específicas. Avanzar por la costa exigía también un dominio creciente de herramientas y estrategias. Algunos hallazgos muestran indicios de puntas más delgadas,
cuchillas mejor pulidas y raspadores diseñados para procesar recursos marinos. Estas innovaciones no se originaron en un contexto creativo, sino como respuestas directas a necesidades operativas. La manufactura de instrumentos se convirtió en una actividad continuada, ya que las rocas costeras proporcionaban materiales de excelente calidad para la talla lítica. La ruta no solo condicionó la tecnología, sino también la estructura social. Los grupos debían desplazarse en intervalos precisos, evitando áreas inundables y monitoreando la marea nocturna. Este tipo de logística implicaba coordinación y comunicación constante. La cooperación dejó de ser una ventaja y se transformó en un requisito para la supervivencia. La presión ambiental, combinada con la complejidad del desplazamiento, favoreció comportamientos sociales más cohesionados. Uno de los puntos más críticos del corredor costero era la región cercana al Cuerno de África. Esta zona, caracterizada por acantilados abruptos y accesos reducidos, representaba un cuello de botella geográfico. Pasar por allí significaba moverse con extrema cautela y en tiempos exactos. Un deslizamiento, una tormenta inesperada o la pérdida de acceso a una fuente de agua podía comprometer toda la migración. Sin embargo, quienes lograron superarlo avanzaron hacia segmentos del corredor con mayor estabilidad climática. A medida que los grupos progresaban hacia el norte, las condiciones ambientales comenzaron a mostrar señales de mejora relativa. La influencia del Mar Rojo proporcionaba humedad adicional, creando áreas donde la vegetación era suficiente para sostener pequeños descansos prolongados. Estos asentamientos cortos permitieron la transmisión de conocimiento crítico entre generaciones, memorias precisas de rutas, identificación de recursos y estrategias para evitar riesgos letales. El corredor costero fue, en esencia, el filtro más riguroso al que se enfrentó el Homo sapiens antes de abandonar África. No solo exigió resistencia física y adaptación tecnológica, sino también una comprensión profunda de un entorno altamente volátil. Cada paso dado en esta ruta definió las bases de la expansión humana posterior. Este capítulo no narra simplemente un camino, sino la selección natural en su forma más cruda, donde solo quienes entendieron la dinámica costera lograron sobrevivir y avanzar hacia la siguiente etapa. El cruce hacia el Levante. Los países europeos, sin embargo, también enfrentan sus propios dilemas internos. Parte de la población exige fronteras cerradas, argumentando falta de infraestructura, desempleo y riesgos culturales. Otra parte defiende la acogida humanitaria y presiona a los gobiernos para cumplir los tratados internacionales. Las elecciones nacionales se polarizan y la migración se convierte en uno de los principales factores de disputa política. Mientras tanto, las personas que huyen del colapso africano continúan avanzando, atrapadas en debates que no consideran sus historias individuales. En Bruselas, la Comisión Europea reconoce oficialmente que el desplazamiento masivo desde África Oriental es consecuencia directa del cambio climático global. Informes técnicos clasifican la situación como la mayor crisis de movilidad humana desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, incluso con esta constatación, las acciones concretas avanzan lentamente debido a la burocracia interestatal y al desacuerdo entre los países miembros. La ayuda prometida para reforzar centros de acogida y agilizar procesos de asilo sigue sin llegar al ritmo necesario. Internamente, los migrantes perciben esta demora como una sentencia indefinida. Aquellos que lograron llegar a Italia, Malta o Grecia encuentran instalaciones abarrotadas, procesos lentos y condiciones inhumanas. Otros, desesperados, intentan cruzar a países del norte por rutas clandestinas, exponiéndose nuevamente a traficantes y peligros. Las redes criminales se fortalecen ante la demanda creciente, consolidando un ciclo perverso. Cuanto más se cierran las fronteras, más lucrativo se vuelve el tráfico humano. Las consecuencias de la crisis migratoria provocada por el colapso climático en África Oriental se extienden mucho más allá de los campos de refugiados. En el continente africano,
Los países vecinos deben absorber millones de desplazados, lo que genera presión sobre sistemas ya frágiles. Las escuelas colapsan, los hospitales se saturan y la competencia por empleo aumenta drásticamente. Las tensiones sociales crecen y, en algunos casos, se agravan disputas tribales o regionales que antes permanecían contenidas. En Europa, la presión política aumenta a medida que las naciones luchan por equilibrar seguridad, economía y responsabilidad humanitaria. Partidos extremistas aprovechan el miedo para ganar apoyo, mientras organizaciones civiles exigen acciones más humanas y coordinadas. Esta polarización intensifica conflictos internos y pone a prueba la cohesión de la Unión Europea. Las decisiones sobre cuotas migratorias, financiamiento y procesos de asilo se vuelven campos de batalla diplomáticos. El impacto económico también se hace sentir. Mientras algunos países identifican oportunidades con la llegada de mano de obra joven, otros se esfuerzan por integrar a poblaciones traumatizadas, con barreras culturales y necesidades urgentes. Los sistemas de asistencia social enfrentan demandas sin precedentes. La falta de una política común europea crea desigualdades entre naciones, incentivando movimientos secundarios de migrantes dentro del propio continente. Para los propios desplazados, las consecuencias emocionales y psicológicas son devastadoras. Muchos cargan con traumas derivados de la pérdida de sus hogares, la muerte de familiares o la violencia sufrida durante la travesía. La incertidumbre prolongada en los centros de acogida agrava cuadros de ansiedad, depresión y estrés postraumático. Organizaciones humanitarias alertan que la salud mental se está convirtiendo en una de las crisis más graves y menos atendidas. Las redes criminales también se fortalecen como consecuencia directa del cierre de fronteras. Los traficantes controlan rutas marítimas y terrestres, imponiendo tarifas abusivas y métodos crueles de extorsión. La falta de vías legales para migrar transforma a los desplazados en mercancía. Investigaciones internacionales revelan conexiones entre tráfico humano, narcotráfico y financiamiento de grupos armados, ampliando el alcance de la crisis hacia el crimen organizado global. Finalmente, las consecuencias ambientales se entrelazan con el ciclo de desplazamiento. Regiones abandonadas en África Oriental se desertifican aún más por la ausencia de mantenimiento agrícola, mientras áreas receptoras enfrentan sobreexplotación de recursos naturales. La migración masiva se convierte, irónicamente, en un factor que agrava el propio problema climático. Científicos advierten que, si no se adoptan medidas globales de mitigación y adaptación, crisis como esta serán cada vez más frecuentes e intensas. La travesía implacable desde el este africano hasta Europa no es simplemente una historia de migración. Es un espejo oscuro del futuro que aguarda a la humanidad si la crisis climática continúa acelerándose. Cada embarcación que cruza el Mediterráneo, cada caminante que abandona su aldea erosionada por la sequía, y cada familia que se dispersa entre fronteras simboliza un recordatorio contundente: el clima ya no es un fenómeno distante, sino una fuerza que reorganiza sociedades enteras. Lo que comenzó como un colapso regional se transformó en una advertencia global. La pregunta que queda suspendida es incómoda, pero inevitable. ¿Cuántas regiones más deberán colapsar antes de que el mundo entienda que nadie está realmente a salvo? Sin embargo, en medio de la devastación, surge un elemento humano indiscutible: la resiliencia. Los desplazados del este africano cargan cicatrices profundas, pero también una extraordinaria capacidad de adaptación. Muchos reconstruyen sus vidas en tierras desconocidas, aprenden nuevos idiomas, forman comunidades y aportan valor económico y cultural a las sociedades que los reciben. Su experiencia demuestra que, incluso en los escenarios más sombríos, el espíritu humano busca formas de renacer. Y aunque las tensiones políticas en Europa continúan, también emergen iniciativas solidarias que ofrecen educación, empleo y atención psicológica, recordándonos que la compasión sigue siendo una fuerza activa, aunque muchas veces silenciosa.
El cierre de esta travesía no es un punto final, sino una apertura hacia la reflexión colectiva. La crisis migratoria derivada del colapso climático del este africano expone con claridad la necesidad urgente de un pacto global real, no simbólico, que enfrente las causas profundas del problema: emisiones descontroladas, desigualdad en el acceso a recursos, falta de infraestructura climática y ausencia de rutas seguras para refugiados ambientales. La humanidad se encuentra en una encrucijada histórica. Continuar ignorando estas señales transformará tragedias como esta en acontecimientos recurrentes, normalizados y cada vez más difíciles de gestionar. La historia de estas PSOAs no puede servir únicamente como registro. Debe funcionar como un punto de inflexión. Así, la travesía que comenzó con una fuga desesperada se convierte en un legado de advertencia y esperanza. Aquellos que sobrevivieron dejaron testimonio de que el colapso climático no destruye apenas paisajes, sino estructuras enteras de existencia. Pero también revelaron que la supervivencia humana está ligada a la cooperación, a la preparación y a la voluntad de actuar antes de que las crisis se vuelvan irreversibles. Este documental, por lo tanto, no cierra una historia, abre un llamado para que cada nación, institución e individuo comprenda que el tiempo para responder es ahora, antes de que las próximas travesías implacables comiencen.